Muchas gracias por su paciencia, gracias por haber estado aquí cuando no estaba y atender a mi hermano Sergio, que hizo el favor de reemplazarme. Gracias por su paciencia, no me dio queja, entonces creo que todos se portaron bien, no hay ningún castigado y me da mucho gusto entonces que estén aquí. Vamos a... él me hizo el favor de tomar una clase que va a preceder en realidad en cuanto al orden, pero quería estar seguro que él tuviera algo independiente, que no tomara el ritmo que yo llevaba, para que no se hubiera involucrado en posibles cuestiones o preguntas que le hicieran en cuanto al desarrollo del tema. Pero así es que él tomó el tema de la oración. Y vamos a continuar con lo que veníamos viendo nosotros. Veníamos viendo este momento en el que el Señor nos indica que la ley no es solamente una palabra, ¿recuerdan? No es solamente la palabra, decía él, no es solamente lo que está escrito, sino lo que se siente en el corazón. Y él decía entonces que podemos ser pecadores, terribles pecadores, aun cuando no pasemos a la acción. Y estaba diciéndonos en la frase esta del Sermón del Monte, estaba diciendo: aun cuando ustedes no cometan el homicidio, así como se les dijo, así como estaba en la palabra, en realidad ustedes en el corazón han sido asesinos. Y todavía dice después, y vamos un poco a analizar esta segunda parte, donde él completa la frase y nos hace reflexionar acerca de algo mucho más lejos, que simplemente no cometí el acto, sí pensé y pequé. Y entonces nos llama la atención porque dice: es tan grave que si estás en esa situación deberías analizarte y deberías corregir, porque entonces vas a llevar una ofrenda y no estás bien en tu corazón. Y vamos un poco a ver cómo lo desarrolla el autor. No quiero perderme nada de lo que el autor decía. Yo traté, de verdad se los digo, traté de hacer resumen. Me cuesta trabajo, es un gran escritor. Les he comentado que todos los comentarios que he visto acerca del Sermón del Monte se basan en este señor, que hizo de veras un análisis muy profundo. Entonces, por favor, sigamos con la paciencia que me han tenido y vamos a ver. Había presentado preguntas y decía, nos estaba cuestionando a ver si pudiéramos personalmente reflexionar acerca de esto. ¿Quiere decir que la ira es mala siempre? Recuerdan que el Señor decía: no le llames necio a tu hermano, no lo trates con ira, y entonces, o a tu prójimo, y dice que siempre es prohibida. Y esto nos dejó, por aquí nos quedamos en la última clase. ¿Acaso no hay ejemplos en el mismo Nuevo Testamento en los que nuestro Señor habló de esos fariseos en términos fuertes, cuando por ejemplo se refirió a ellos como a ciegos e hipócritas, o cuando se volvió a la gente para decirles: oh insensatos? Yo había leído tarados, pero era tardos de corazón para creer, insensatos y ciegos. Y luego decía: ¿cómo puedo prohibir eso? Y luego emplear él mismo esos términos. ¿Cómo se atreve a decirnos el Señor: no insultes a tu hermano, no pienses mal de él, incluso no pienses así de grave de él? Y cómo él puede permitirse ir a usar esos términos, a poderlos emplear. Y cómo puede reconciliar esta enseñanza con Mateo 23, donde maldice a los fariseos. Yo leí para ustedes hace mucho ese Mateo 23, bueno, hace un par de meses tal vez, y está tremendo, ¿verdad? Les dice muchísimas cosas. De veras que los desnuda en aquella imagen que ellos tenían frente al pueblo, y les está diciendo: son unos falsos, unos mentirosos, hipócritas, serpientes. Les dice cosas terribles y dice: sus corazones están podridos, por fuera están bien, y quieren incluso blanquear sus sepulturas, y ustedes se creen dignos y ponen más reglas y no la pueden cumplir, son hipócritas. Entonces les dice de veras cosas tremendas. ¿Cómo pudiéramos decir que entonces él se permite decir lo que no nos permite decir a nosotros? Bien, pues la respuesta, la comentaba yo la última vez, es que él no estaba hablando como un hombre más. Él no estaba hablando como alguien que estaba siendo un judío más enfrente de los otros judíos. Él estaba hablando con la autoridad de lo que él es en realidad, Dios. Y que reúne el ser humano y el ser Dios, puede hablarles con esa autoridad, porque él en realidad les estaba condenando, y porque sus palabras condenan a todo el que se sienta y se sepa culpable de haber cometido ese pecado. Por lo tanto, nosotros hoy que conocemos la ley podemos considerarnos como asesinos, porque nosotros hemos odiado a nuestros hermanos, a alguien. Y es el gran llamado, y es la punta que él está poniendo en nuestros corazones. Está diciendo: tú también, ¿verdad? Tú también.
Tú también en el corazón. No, por fuera no. No fuiste con un arma y lo mataste, no. No tuviste que ver con el cuerpo después y no te encontraron asesino. Pero en el corazón, para mí, tú eres asesino. Y eso es el impacto, el gran impacto del Sermón del Monte. Y es rechazado por la humanidad. Y no lo van a aceptar mientras no se rindan a los pies de Jesús y le llamen Señor. A ti te he ofendido, a tu ley he ofendido, en mi corazón estoy podrido. Y es lo que estábamos nosotros, ¿verdad? Y aquí se nos ha dado vida nueva y tenemos vida y nuestro corazón ya no está podrido, pero tenemos esta reflexión por siempre. Y entonces él no les estaba hablando como alguien más y que se pudiera comportar o no comportar bien. Él estaba con su autoridad de Dios dándoles una sentencia diciendo: ustedes están condenados. Y es un sentido en realidad no, voy a decirlo así, no ético nada más. No se estaba dirigiendo a se portan bien o se portan mal, era judicial, es de juicio. ¿Estamos de acuerdo? Todos ustedes estudian y saben que cuando hemos llegado a todo esto que son las premoniciones o acerca del Apocalipsis, sabemos que va a venir un juicio en el cual nadie se va a escapar y en el cual será revisado, y si su corazón no está arrepentido, entonces va a tener un juicio. Claro, lo decimos con otras palabras, hablamos de predestinación, hablamos de su voluntad absoluta, pero en pocas palabras, o estás arrepentido o no estás arrepentido. Para el Señor es eso. Dice, nuestra ira debe dirigirse solo contra el pecado y no contra el pecador. En el Salmo 97, entonces bueno, ya quedamos que no es contradictorio, y dice el Salmo 97: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Por lo tanto, aborreced el mal. Y suena muy bonito, pero cuando nosotros tenemos una tentación enfrente, no forzosamente la aborrecemos, ¿verdad? La carne dice: ¡ay, está muy interesante! ¿Verdad? Bueno, no se me permite, pero está muy bueno. Y yo les comentaba hace mucho a mi grupo de jóvenes, cuando estaba dándoles clases, yo les decía: es que piensan ustedes a veces que la tentación es como un niño chiquito y ay, le doy vuelta y sí, juego con él y un poco lo puedo distraer. Y no, te encuentras que la tentación está de tu tamaño y tiene tus fuerzas. Entonces tú sabes si luchas con él o no, y no le tengas confianza porque la vas a recibir, la vas a aceptar. Ten mucho cuidado. Y él dice: hay que aborrecerlo. No está diciendo aborrezcan algo lejano, algo que no les gusta, ¿verdad? Si a mí me dicen aborrece el chocolate, voy a decir: ¿cómo es posible que voy a aborrecer el chocolate si me encanta? Entonces ustedes, cada debilidad que tengan, cada cosa que ustedes no puedan tolerar de tomar porque la necesitan según su carne, eso es lo que hay que aborrecer. Estoy hablando de las cosas que ya sabemos que nos hacen daño y que ofenden al Señor. Por lo tanto, no se nos está poniendo fácil la regla de aborrecer al mal, al pecado. Dice aquí: así que siempre el pecado, la hipocresía, la injusticia y todo lo malo, debemos sentir ira por ello. Y es así de sencillo, exhorta el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4 versículo 26 al 27: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sabemos que esto está comprobado. Hay quienes podemos, muchos de nosotros o todos nosotros hemos abrigado un mal que se acumula y que está ahí haciéndonos daño y damos entrada al enemigo. Las dos cosas no son incompatibles. La ira de nuestro Señor fue siempre una indignación justa de ira santa, de la ira de Dios mismo. Así que cuando entró al templo y llamó la atención a los que estaban ahí vendiendo y con tanta ira los sacó de ahí y les tumbó sus puestos, no fue que este judío de pronto le dio no sé qué y se enloqueció, ¿verdad? Aquel maestro sabio simplemente enloqueció. No, es que él, en su calidad de Dios mismo, con la autoridad, estaba dándoles una reprimenda muy justa. No fue entonces la reacción que nosotros debemos aprender de ello, porque sí hay quienes de una manera falsa o de una manera errónea podemos comprender: bueno, sí, si hago cosas buenas o si quiero honrar a Dios, tengo el derecho de gritarles y ofenderlos. Pudiéramos pensar, ¿verdad? Sí, porque el Señor Jesús lo hizo, entonces yo tengo el derecho de llamarles hipócritas, lárguense de esta iglesia, porque el Señor lo hizo.
Es diferente, ¿verdad? Es muy, muy, muy diferente. Por favor, no malinterpretemos esto. Hay quienes todavía andan nadando en ese asunto de que yo tengo autoridad de gritar en mi casa y de decir groserías porque son santas. No, no se asusten. Todos sabemos que hay quienes dicen: es que tengo la autoridad de tener ira y de gritar ante medio mundo. Bueno, pues no, ante el pecado sí, pero Él lo hizo en calidad suprema, en una calidad de su estatus divino, acuérdense. Bueno, la siguiente reflexión dice: Dios odia el mal, la ira de Dios se desencadena contra él y se derrama sobre él. Esto es parte esencial de la enseñanza bíblica, es totalmente en contra del mal. En Romanos 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre ha sido depravado, el hombre ha hecho lo que quiere, el hombre ha faltado el respeto a Dios, ha sido contradictorio, ha sido rebelde contra Dios, ha hecho injusticia, ha retenido la justicia. Lo sabemos, el mundo entero está dirigido por hombres injustos. Esto es cierto. Dios entonces está en contra de ellos. En muchas ocasiones voy a tener que leer el texto tal como está. No pude hacer el resumen. Es bastante completo lo que él dijo, lo que este hombre redactó. Cuanto más santos nos hacemos, tanta más ira sentimos contra el pecado. Pero nunca debemos, repito, airarnos contra el pecador. No con la persona como tal, sino contra su manera de actuar. Nunca debemos ser culpables de sentir desprecio ni de ofender. Así que se puede distinguir entre ambas cosas. No imaginéis que entendéis bien, dice este mandamiento, dice el Señor, que solo habrás cometido homicidio cuando se te encuentre en homicidio, sino en lo que has sentido en tu corazón. Y entonces vienen preguntas y dice: ¿en qué estado está tu corazón? ¿Cómo reaccionas ante lo que sucede? O no te importa, o te enojas contra el pecado, o te enojas contra el pecador. Hay que ver cómo nos va, porque es muy fácil que lancemos la protesta contra alguien que peca y nuestra obligación sería de ir al rescate de esa persona que está pecando, pero odiar lo que está pecando. Así es que es una reflexión acerca de esto. ¿Sientes el corazón lleno de furia cuando alguien te hace algo? ¿O dices: no, no me duele, yo soy tan santo que las ofensas a mí, es más, tengo tanta compasión que voy a orar por él y lo voy a perdonar? Y probablemente se va a convertir cuando vea mi gesto de una elevada humildad. Bueno, pues yo no. Bueno, pero se trabaja en ello, ¿verdad? Sí, se trabaja en ello. A veces tenemos una persona que nos insulta como 20 veces en el año. Entonces te acostumbras y dices: bueno, voy a orar por él, pero te duele menos, ¿verdad? Bueno, pues hay que acostumbrarse. Hay que entender que eso no vale la pena y no podemos estar sintiendo en la carne todo lo que nos llega en la carne. Por lo tanto, bueno, hay que ver que odiemos el pecado, pero tengamos paciencia con el pecador. No para tolerarlo y abrigarlo, sino para estimularlo y traerlo a los pies de Dios. O te molestas contra alguien que en realidad no te ha hecho nada. Eso está peor. A lo mejor a uno de ustedes les atañe eso, a mí no, yo no he pasado por ahí, no me ha tocado. Sí los hay, ¿verdad? Sí nos ha pasado, a todos nos ha pasado, sí. Hay quienes están diciendo: no importa, acá estoy. Sí. Ay, hermana, qué vergüenza, no. Sí. Ya puedo disipar, sí hay alguien que lo ha hecho, ¿verdad? Dice la hermana: ¿conoces a alguien? Te cae mal aunque no te haya hecho nada. ¿Qué pasa? Estamos bien carnales, ¿verdad? Y dicen: es que se perciben las vibras y estás cayendo en un sentimiento de carne. ¿Por qué? Porque es chaparrito, porque es morenito, porque es gordito, porque es muy alto, porque tiene una cara algo y te hace sentir, y ya no lo quiero, no. Qué vanos somos. Entonces no nomás yo había dicho que yo no, pero sí. ¿Perdón? Sí.
Ok, así es. Bueno, y dice, el Señor mira el corazón y no le preocupa solo la acción externa. Dios no permita que creemos una especie de autojusticia, convirtiendo la ley de Dios en algo que hubiéramos ya cumplido. Voy a explicar esto. O que estamos seguros que no es probable que violemos. Es decir, cuando veamos el no matarás, nunca diga alguien, gracias, perdón, nunca diga alguien, yo no he matado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿pecadores todos? Sí. Renovados, ¿verdad? Nuevo corazón, traídos a los pies del Señor, humillados y transformados y en crecimiento, muy bien. Pero entonces dice que nunca caigamos en una autojustificación y que al leer alguna frase digamos, yo no he pasado por ahí. Bien, nos atañe a todos. Vamos a escuchar a nuestra hermana Vicky. Muchas gracias, hermana Gaby, por atendernos. Bueno, hermano, la palabra del Señor nos enseña que vamos a tener hermanos muy cerca y que van a ser difíciles de amar. Entonces, lo que más trabajo nos cuesta es amar a quien no nos ama. Porque cuando nosotros amamos a quien nos ama, pues sale así como que del corazón ese amor y esa felicidad que sentimos cuando somos aceptados con nuestro cariño, ¿no? Pero a veces tú saludas a alguien, te sientas junto a un hermano, está tomando el estudio y tú le dices buenas noches y ni siquiera te voltea a ver y dices, bueno, es que yo pobrecito, yo creo que lo acaban de invitar al estudio, ¿verdad? Pero esa es la parte que a nosotros nos corresponde, porque si Dios nos da a nosotros el conocimiento de su palabra antes que a otros, tenemos una obligación muy grande de repartir ese amor que hemos recibido. Y ese amor es un amor que nos cuesta desprendernos de cómo somos, porque digo, ¿a quién le gusta que lo desprecien? Si tú das un abrazo, pues tú esperas recibir ese abrazo, ¿no? Entonces, el Señor dice que vamos a tener muy cerca gente que no nos va a amar, pero que tenemos que amarlos como Él nos amó. Muy bien. Está muy profundo y podríamos irnos por ese rumbo muy, muy ampliamente. Gracias, tiene razón, hermana. El odio no es que tengamos que llegar a sentirlo en extremo. Y nos está diciendo el Señor, a veces cuando le llamas necio ya lo estás ofendiendo al nivel de que tú serías culpable de homicidio. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de leer en el Sermón del Monte? Cuando lo llamas necio ya eres culpable de homicidio. Lo que quiere decir es que un simple desaire, una falta de atención, una falta de empatía, eso no está bien, eso no ama al Señor. El Señor está viendo que hay una ofensa, un rechazo contra el hermano. Es así de delicado, así de grande. Y aunque haya quienes de veras dicen, yo soy cristiano y no importa, aquí no saludo a nadie porque yo estoy muy bien, pues no has entendido una cosa, y por ahí me voy a ir. Porque una frase que me dijo mi hermana Linda hace como 25 años, bueno, es más joven Linda de lo que ustedes creen, pero yo la conocí hace mucho más. Y me dijo, el amor es una obligación, el amor es una actitud, el amor es un mandamiento del Señor. Y estaba diciendo la hermana, no, es que me cae mal, es que fulanito me cae mal, es que ese no. Y dice el Señor, ama. El Señor dijo, si te cae bien y es de tu club y es de tus cuates, lo saludas. Y si viene a todas las clases que a ti te gusta que venga, entonces lo saludas. Y si no viene a tus clases, no lo saludas. Y si no hace parte de tu doctrina perfecta y piensa que tú eres bipartita y él es tripartita, no lo saludes. El Señor no dijo, si es perfectamente como tú lo amas. El Señor dijo, ama. Y ustedes me van a decir, es que el amor es un sentimiento. Y yo digo, no. Y es que el amor nace de una emoción. No. El amor es un mandamiento de Dios. ¿Podemos amar a alguien al que no queremos? Sí. Es más, debemos. Yo he visto a hombres casi tan horribles como yo, pero tienen mujeres muy preciosas. Y digo, ¿cómo pueden? Y a veces uno dice, no, es por sus billetes, ¿verdad? Les iba a contar una anécdota, no puedo. Pero, no. Había un hombre perdónenme, no se ofenda a nadie.
No se ofenda a nadie, pero era bastante obeso, muy grande y tenía una novia muy jovencita, delgadita, y entonces ella entraba a la alberca así de vez en cuando y se asoleaba, como que nomás entraba a hacer pipí y salía y volvía. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? ¿Saben que sí se puede amar? Sí se puede amar algo que no es estéticamente agradable, algo que no es atractivo, algo que no es bonito, incluso algo que no va con mis gustos. Se puede amar y se puede amar muy profundamente. Es un trabajo en el corazón, no es un trabajo en la carne. Hay quienes no han llegado a ese nivel, no pueden entonces o preservar una pareja o seguir enamorados por 20 o 30 o 40 años. En el fondo del corazón está el secreto, no está en la carne. No es si es rubia, si es alta, si es alto, si es fuerte. Es que es en el fondo del corazón. Quien haya llegado ahí lo ha encontrado todo, es el tesoro de la vida, el saber amar en el corazón. Y el Señor nos está diciendo, no es que si quieres, y es que aquellos que no son cristianos no los ames, o aquellos que no son realmente de tu manera de pensar. Está diciendo, ama, y es una orden, es un estatus de orden. Sí, no sé si la hermana Lupita quería hablar, y si estoy muy tarde ya no, estoy bien. Vamos con Gaby y gracias. Buenos días. Precisamente el miércoles vimos con el pastor Manuel Corintios 6, todo el capítulo, y habla de las relaciones entre los hermanos, ¿no? Bueno, a grosso modo. A veces tenemos diferencias y dice en Corintios que si tenemos pleito con algún hermano, pues primero nos arreglemos con ellos antes de venir a dejar nuestras ofrendas. Y citamos, bueno, le cité Mateo 5, precisamente que habla de eso, de que cuando tiene uno problemas con un hermano, pues que dejemos nuestra ofrenda primero y vayamos y hablemos con él o con ella. Sí. Tenemos problemas o diferencias, que nos arreglemos primeramente con ellos y después regresemos con el Señor a dejar nuestra ofrenda. Y sí, también decía el hermano Manuel que sí hay grupitos, hay unos que somos más afines unos a otros. Bueno, pero hasta ahí puede ser normal, ¿no? O sea, las afinidades se respetan, es normal, pero no llegar a obviar, ¿verdad? En mis palabras puede ser que uno nos sentimos más cómodos unos con otros, pero eso no significa que tengamos problemas o diferencias con los hermanos, pero siempre debe haber un respeto entre los hermanos, porque precisamente somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros tenemos una función. No podemos ser todos un ojo, no podemos ser todos un brazo o una pierna. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Y vivir en la realidad que es Cristo, pues nos ayuda a que vayamos creciendo para amar a los hermanos y a los que no son hermanos, a los que están a nuestros vecinos, sí, a nuestros compañeros de trabajo. Y siento que también amarlos es dirigirnos de una manera respetuosa. Igual no vas a llegar, abrazarlo, ¿cómo estás? No, pero dirigirte con respeto, ¿verdad? Sí. También no debemos de ser hipócritas. Si vas a hacerlo respetuosamente con tus palabras, con el trato. Así es, Lupita, el amor se puede manifestar desde lo más sencillo, un simple trato agradable, amable, ¿verdad? Así es, pues muchas gracias, Lupita. Gracias por tu comentario. No sé si hay más comentarios. El autor aquí, en este punto en el que llega, dice que cada uno se examine. Y vamos a pasar a la siguiente afirmación que hace aquí. Dice, nuestra actitud no debe ser negativa, sino positiva. Voy a tomar porque la hermana Claudia hace como 3 semanas había dicho esto. No solamente debemos conformarnos en el no odiar, no matar, sino ir a rescatar de aquello que había hecho daño algo positivo. Había comentado algo así. Entonces, aquí el autor está hablando mucho de eso. Dice, después de haber subrayado el aspecto negativo, el Señor Jesús pasa a formularlo de manera positiva. Y dice así, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te encuentras y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice el Señor, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda.
El Señor está diluyendo aquel odio que teníamos para que no solamente no sea un asesinato, sino que tampoco sea un odio que se parece al asesinato, sino que al contrario, ya que tuvimos una situación o ya que hay una diferencia, vayamos a sanar eso y entonces lo convirtamos en algo positivo. No nada más nos frenemos de pecar, no nos frenemos del asesinato en el acto, nos frenemos de pensar mal, sino que además vayamos a reconstruir esa amistad. Estamos frente a algo muy importante y significativo. No solo hay que anidar pensamientos, no solo no hay que anidar pensamientos malos y homicidas en el corazón contra otro, sino que realmente debemos de tomar medidas para reconciliarnos con nuestros hermanos. Yo puse un pie de nota aquí. He discutido con alguien y hemos quedado en malos términos, pero me puedo sentir tranquilo y sin culpa porque no lo he matado. Es decir, nos hemos guardado el aspecto negativo, el cual es dar muerte a alguien. No lo maté, estamos bien. Ok, mi hermano no me habla, yo no le hablo, ¿verdad? Pero no lo maté. ¿Cuál es el problema? Y el Señor no, porque te vas a presentar en humildad, decirme, hoy Señor, me has renovado, estoy aquí humildemente. ¿Por qué no maté a mi hermano? ¿Verdad que estoy bien? Ve a sanar ese odio, habla con él, reconcíliate con él para que vengas realmente humillado y perdonado delante de mí. Es lo que está sacando el Señor en esta frase en la que completa esto. El peligro es que nos detengamos en lo negativo y creamos que como no cometimos homicidio, todo está muy bien. Pero nuestro Señor dice que no debemos detenernos ni siquiera ahí. En cuanto a esos pensamientos feos e indignos quieren salir a flote, tratan de pensar en cosas agradables y positivas, porque tenemos que siempre buscar reconciliarnos. Eso sería una etiqueta muy buena del cristiano, ¿verdad? Porque pensamos que el cristiano puede ser un ermitaño, y entonces yo leo la Biblia en mi casa, o yo voy a la iglesia y me escondo y no hablo con nadie porque no me gusta. ¿Saben qué? A mí tampoco me gusta. Es más, a mí no me gusta estar al pendiente de quién cumple años. Es la verdad. Yo tengo suficientes cosas en qué pensar como para ver si a alguien se le olvidó la Biblia y tengo que abrirle porque le olvidó la Biblia en la iglesia. La verdad es que es un paso de amor, es que es un paso de convicción. Quiero o no estar en paz con mis hermanos. No, es que yo odio a fulano, que no se acerque porque él sabe que su territorio es como por allá, yo actúo por acá y estamos bien, los dos humillados ante el Señor Todopoderoso que nos ama siempre. Y la etiqueta nuestra, nuestro distintivo debe de ser que podemos pasar por alto ofensas y podemos humillarnos cuando es necesario y podemos reparar las cosas que están mal. ¿Verdad que está difícil esta clase? Vénganse acá, está más difícil. Adelante. Bueno, es que ahorita que hablaste de perdón, vino a mi mente la muerte en la cruz del Señor. Él nos hizo el regalo de la salvación, pero si no nos hubiera perdonado, nosotros no hubiéramos sido salvados. Uh-huh. Quien no ha sido perdonado no puede pedir perdón. Así es. Sí, tendríamos que estimar por muy alto, por excelso ese perdón que se nos ha dado. Así es. Muy bien, gracias, es muy grande su palabra, hermana, muchas gracias por su comentario. Es enorme, sí, el pastor nos va también a contribuir, gracias. Yo me quiero referir a cuando estábamos hablando de santidad. La santidad Dios nos las dio, somos santos porque Dios nos hizo santos, no porque seamos santos. Y como se hablaba como de intensidad o de grados de santidad, por más que alguien sea santo va a seguir siendo uno de todos y nada más hubo uno justo. Entonces nomás quiero hacer la aclaración de que no hay grados de intensidad para que alguien se sienta más santo que otro. Alguien a lo mejor sabe más cosas, quién sabe cuánto las pone en práctica, pero así está la cosa en este plano terrenal. Gracias. Muchas gracias. Yo alguna vez comentaba con alguien, si tuviéramos los ojos de Dios y pudiéramos ver el pecado que llega aquí en nosotros, ¿verdad? Si pudiéramos ver, Él sí puede ver el pecado que llega en nosotros aquí, en nuestra carne, y puede ver cómo están nuestras almas. Él sí puede ver que no hay uno perfecto
y que no tenemos por qué no hablarle al otro, no tenemos por qué no sonreírle, no tenemos por qué no amarlo, porque nadie ha llegado al nivel de la perfección. Y estaríamos en el mismo punto todos, como estaba diciendo el pastor. Gracias, adelante. Solo para sumar a lo que comentaba el pastor Sí. Tapia, segunda de Corintios 5:18, que también lo vimos el miércoles en el estudio, dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, lo que hablaba también la hermana Vicky, de quien ha recibido y ha entendido ese perdón de Cristo, de Dios, puede, ¿no? Perdona, pero bueno, dice, entonces nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es algo bien importante que no se nos tiene Es una que carga olvidar. en todos nosotros. Es un ministerio. Sí, hay que Estamos llevarlo. obligados, es un mandamiento a buscar la paz. Y además, si volvemos a las bienaventuranzas, también dice: bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Así es. Con lo cual se cumple una cuestión ahí como cíclica, ¿verdad? La Biblia es perfecta, no está saliéndose por ninguna, está todo integrado. Así es una orden, es un ministerio el que llevamos. Entonces nos está recordando. Gracias, hermana Claudia. Dice, se trata del peligro de ofrecer ciertos sacrificios rituales para cubrir los fracasos morales. Y dice, los fariseos eran expertos en esto. Iban al templo con puntualidad, eran siempre meticulosos en los detalles y minucias de la ley, pero juzgaban y condenaban constantemente a los demás con desprecio. Evitaban que la conciencia los acusara diciendo: después de todo, yo doy culto a Dios, hago las cosas bien, nadie me puede decir que estoy haciendo mal. En mis notas puse: podemos ser creyentes aparentemente definidos y determinados a llevar una vida de aprendizaje y participación dentro de la congregación. Seguramente asistimos a muchos estudios y no faltamos los domingos a ningún culto, pero tenemos a nuestro alrededor muchos conflictos con nuestros semejantes. Basta con que comencemos a pensar que hemos crecido más que nuestro hermano o vecino para que ello implique que le tratemos diferente y sin compasión. Por lo tanto, hemos sido probablemente altivos y soberbios, pero vamos al altar como los mejores cristianos. Pensamos que hemos crecido mucho. Oye, ¿cómo no? Si tengo 15 años en la iglesia. No me podría comparar con el que acaba de llegar o el que tiene relativamente apenas 1 año, 2, 3 años. Pues entre 15 y 1 año, pues comparen, por favor. Comparen mi crecimiento delante de Dios. Acabamos de decir que no. Acabamos de decir que todos tenemos que aprender y que humillarnos porque estamos en un proceso tan lento de crecimiento. Guardamos rencores con alguien, ya sea amigo o familiar, y no deseamos solucionarlo. Incluso podemos pensar: no me nace. Pero se nos acaba de decir en el Sermón del Monte que tenemos hambre y sed de justicia a los hijos de Dios. Pero no me nace. Y también he dicho yo, amar es un mandamiento. No es que te nazca o no, es que es un mandamiento. Por lo tanto, pues está difícil, pero es así. Todos sabemos algo de esta tendencia a no enfrentarnos directamente con la acusación del Espíritu Santo, que hace que sintamos en el corazón la culpa y decir: he hecho algo mal y tengo que remediarlo, tengo que enmendarlo. Mientras tanto, no nos enfrentamos con la envidia que sentimos hacia otro o con algún problema en nuestra vida personal o alguna cuestión familiar. En Lucas 16 dice así, versículo 15. Dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Qué les parece esta frase? No falto a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué les parece a todos ustedes bien que yo no falte? Sí. Ay, pero mi corazón está súper mal. O con mi hermana de carne, o con mi hermano de fe, o con mi vecino que es un incrédulo, no importa, con quien sea. O traigo un pecado y una tentación, o veo pornografía, o digo mentira, o hago algo deshonesto en cuanto a impuestos, o en cuanto a a cualquier asunto.
Y el Señor dice, ahí viene ese pecador jactándose de que todo el mundo lo ve bien, para mí es abominable. Si alguien está ahí, dice el autor, que cada uno se examine. Voy a leerlo en la versión Nueva Internacional. Esta es la Biblia de las Américas. Ustedes se hacen los buenos ante la gente, por aquel que lo quiere en otra versión, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de aquello que la gente tiene en gran estima. Dice que la gente tiene en gran estima, es detestable delante de Dios. Se siente a veces cuando uno da la clase, está difícil. Y no está uno aquí por bueno, les advierto, lo sé. No está diciendo que dejemos esperando a Dios y primeramente vayamos a solucionar nuestro conflicto después de que vayamos a ofrendar. Lo que está diciendo es que reparemos nuestros problemas diariamente, que no lleguemos al altar con cargas acumuladas, que tratemos de disolverlas. Veamos cómo dice el salmista en Salmo 66: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Si en la presencia de Dios, cuando trato de darle culto, sé que hay pecado en mi corazón y que no lo he confesado, mi culto no vale, dice el autor, no lo dice Dios. Por un lado, nos presentamos ante un Dios que nos ha perdonado, lo que estábamos hablando aquí las hermanas, recordándonos. Pero por otro lado, estamos en conflicto porque no hemos perdonado. Es como la palabra de aquel al que se le ha perdonado mucho, pero no perdona al que le debe poco. ¿Recuerdan? En esa parábola. En la primera carta, Juan dice así: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Estamos diciendo, ¿hay algo en tu corazón que todavía te diga, hello, estás mal? Hola, porque tienes en este rinconcito, ¿te acuerdas? Pues más grande es Dios, que se entera de todos esos detallitos. Según nuestro Señor, el asunto es tan vital que incluso hay que interrumpir una oración si te acuerdas que estás pecando e ir a saldar esa cuenta. Vayamos a reconciliarnos, dice aquí, y poder estar en paz con Dios, pero estando en paz también con los hombres. Voy a terminar aquí mi estudio. No sé si hay comentarios. ¿No? Nadie comenta. Oh, está muy interesante la clase y nadie comenta. Lupita, por favor, muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, tenemos la vara muy alta con el Señor. Y realmente pues el Señor es el que obra en nosotros, o sea, Él nos va limpiando, nos va transformando día a día, pero nosotros debemos de estar dispuestos en el corazón a que el Señor nos limpie, nos transforme. Y de hecho pues eso es realmente el proceso de santidad, el día a día, estar creciendo en santidad. Obviamente yo no me voy a jactar de que yo lo hago todo, no, porque el Señor con su Espíritu Santo es el que lo hace. Y quiero citarles por favor Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Bueno, pues el Señor nos habla a través siempre de su palabra. Y pues sí, recalcarme siempre ser hacedora de la palabra y no tan solo oidora. Y yo hablo por mí. No, pues es una tarea de todos. Es una tarea. Muchas gracias, Lupita. Gracias por recordarnos esto. Muy amable. Bien, voy a cerrar entonces en oración y después, si me permiten, quiero hacer un par de comentarios. Te damos gracias, Señor. Gracias porque es maravilloso cómo
nos das a entender un nivel muy alto al cual nos estás incitando, nos estás exhortando a llegar. Creemos que no podemos porque nuestra carne quiere pecar y quiere mandar, pero nuestra carne no gobierna, gobierna el Espíritu y queremos rendirnos a ti. Por lo tanto, aún esa tarea tan grande, aún ese ministerio de perdón y de reconciliación, aún nos queda muy alto y tenemos que asumirlo. Y danos, Señor, las fuerzas, danos, Señor, el discernimiento, danos, Señor, esa compañía cuando estamos ante situaciones difíciles y no podemos disolver esas inconformidades o esas enemistades que tenemos. Ayúdanos a poder mostrar que tenemos una nueva vida, un corazón que es tuyo y que podemos superar nuestra carne. Queremos honrarte y glorificarte siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero decir dos cosas. Una, doy muchísimas gracias a mi hermano Sergio, que me atendió cuando estaba ausente la semana pasada. Podemos estimularlo siempre para que siga, ¿verdad? Él dijo que cuándo es la próxima. Así es que me da mucho gusto. Estoy seguro que lo hizo muy bien. Y bueno, ya saben, el próximo que se quiera animar también dentro de los diáconos lo vamos a empezar a empujar a ver si ya somos varios aquí. No es que me les quiera escapar, siempre hay muchas cosas que hacer, quiero estar aquí. Y bueno, el segundo comentario es que alguien me hizo un regalito muy agradable, me encanta porque es una sorpresa y es un anónimo, no un antónimo, es un anónimo. Como no se puede agradecer a los anónimos, pues lo hago públicamente. Muchas gracias. Sí, mi cumpleaños es muy cerca, ¿no es cierto? Pero fue muy buena la idea de dejarlo. Me gustaría abrazarlo y darle las gracias, pero que el Señor les multiplique. Que estén con ustedes, con el Señor siempre. Gracias.